Hola estudiantes del 8º grado, bienvenidos. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El tema de hoy, la metonimia. Y dentro de este tema veremos la definición, tipos de metonimia, su función, ejemplos. Los propósitos para la clase: identificar los tipos de metonimia, reconocer la función de la metonimia retórica, utilizar la metonimia en la redacción de textos descriptivos. Y para iniciar la clase vemos a nuestros compañeros del 8º grado con una imagen de ¿qué? De un ferrocarril. A ver, ¿de qué están hablando? Justamente, a ver, ¿a qué época de la historia del Paraguay te remonta esta imagen? El ferrocarril, a la época de don Carlos Antonio López. Recordemos que don Carlos Antonio López, nuestro presidente dentro de la historia del Paraguay, fue quien trajo el primer ferrocarril a Sudamérica. Aparte de que fundó varias escuelas y envió a muchos alumnos destacados a estudiar al exterior. Esto trajo consigo un gran avance en todos los ámbitos en nuestro querido Paraguay. Vayamos ahora a la definición. Tenemos que la metonimia consiste en nombrar un término con el nombre de otro término asociado. Entonces estamos en un nivel semántico, es decir, del significado. Un término que tenga alguna relación con el otro. Y en vez de decir el primero, decimos el siguiente. Veamos cómo se da eso con los tipos de metonimia. Dependiendo del tipo de desplazamiento semántico, como les decía, que impliquen las metonimias, se clasifican en diversas clases. Y recordemos qué es la semántica. Es una ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones, como ya les decía. Veamos entonces la clasificación. Dentro de los tipos de metonimia tenemos la primera clase, que dice que se utiliza el contenedor por el contenido. ¿Quieres un vaso de leche? Entonces estamos utilizando el contenedor, el vaso, para ofrecer leche en este caso. También se puede utilizar el contenido por el contenedor. Me tomé una jarra. Entonces yo literalmente no me voy a tomar una jarra, pero en la metonimia se admite en donde estamos utilizando el contenido por el contenedor. Después podemos ver lo concreto por lo abstracto y viceversa. Perdió la cabeza. Perdió la cabeza. No puede la persona perder la cabeza, pero sí puede cometer locuras, por ejemplo. Se puede utilizar el símbolo por la referencia. Te lo juro por Dios. Entonces estamos utilizando un símbolo, puede ser también te lo juro por la cruz. Entonces ahí estamos utilizando o le damos preferencia al símbolo. La causa por el efecto. Los ladridos bajaron por las escaleras. Los ladridos no pueden bajar. El perro bajó ladrando. Entonces se utiliza esa causa por el efecto que produce. Efecto por su causa. Mi amado, mi dulce tormento, dice este ejemplo. Entonces se utiliza el efecto por la causa. El lugar por el objeto que produce. Me compré todo el súper. Sabemos que no podemos comprar todo el súper, traerlo a la casa, pero sí los productos que en él se venden. Entonces se nombra el lugar
por el objeto que produce. ¿Se entiende? Muchas veces y siempre entonces estamos utilizando metonimias en nuestro hablar cotidiano. Tal vez no sabíamos que se llamaba metonimia, ahora ya lo sabemos. Se puede utilizar el lugar por la persona. La Casa Blanca ratificó el acuerdo. La Casa Blanca no puede ratificar un acuerdo, pero lo puede hacer el presidente de los Estados Unidos. Entonces vemos que se utiliza el lugar en vez de la persona. Se puede utilizar parte por el todo. El fallecido dejó 4 bocas que alimentar. Entonces nos damos cuenta que dice 4 bocas. Serían 4 hijos que dejó el fallecido. Todo por la parte. Voy a lavar el coche. Tal vez voy a lavar con agua y jabón la parte de afuera, no todo el coche, no la parte de adentro. Probablemente si voy a hacer un lavado completo voy a aspirar adentro, voy a sacudir, pero utilizamos el todo por la parte, decimos el coche lavaré, pero sabemos que es la parte de afuera, a eso se refiere. El instrumento por el artista, es un buen violín ese joven. Entonces nosotros decimos, estamos utilizando y dando énfasis al instrumento que ejecuta el joven. Entonces decimos, es un buen violín. Es una metonimia, no está de manera incorrecta. Podemos decirlo así, como podemos decir, es un buen violinista. El autor por la obra. Estoy disfrutando de Ortiz Guerrero. Recordemos que Ortiz Guerrero es un poeta paraguayo, escritor de innumerables poesías, y yo estoy disfrutando no estoy disfrutando de su compañía, sino de sus obras. Entonces estamos haciendo uso del autor en vez de las obras, en vez de decir estoy disfrutando del poema Loca, que es una obra emblemática de Ortiz Guerrero. También se puede utilizar la materia por el objeto. Esta seda sienta muy bien. Puedo decir por un vestido. No digo, este vestido me sienta muy bien. Entonces estamos usando la materia, en este caso la tela, el tipo de tela, en vez de decir el objeto, la vestimenta, la prenda, la ropa. La función de la metonimia. ¿Para qué utilizamos? Se usa suplantando una expresión por otra que cumpla una lógica semántica. Desde el principio habíamos dicho que tiene que tener una lógica semántica, es decir, yo voy a construir metonimias que tengan relación en cuanto al significado. Por ejemplo, el vaso con el agua, con la leche, y así todos los ejemplos que dimos. Por ello, es importante que exista una relación contigua entre dos expresiones. Entonces yo no puedo empezar una metonimia en un párrafo, una de las palabras, y luego terminar. No tendría sentido. La metonimia tiene que estar de forma contigua, o sea, en la misma expresión. Este Dalí es muy caro, refiriéndose al cuadro del pintor. Acá estoy utilizando o nombrando al pintor, este Dalí, y me estoy refiriendo al cuadro. ¿Y qué es lo que nos dice acá? ¿Qué función tiene? Que tiene una relación contigua, o sea que están las dos expresiones una cerca de otra. Ahora seguimos viendo su función. Para que no haya un error comunicativo, es preciso que el interlocutor comprenda la relación que establece el emisor y que además los dos elementos que se relacionen tengan lógica y correspondencia. Lo que estamos diciendo, para eso se dan cuenta qué importante es la cultura general. Nosotros hoy hablamos de Ortiz Guerrero, disfruto de Ortiz Guerrero, pero ¿quién era? Tengo que saber, ahora ya sabemos, y si sabíamos lo estamos recordando, al igual que Dalí y cualquier otro tema de la vida cotidiana, de obras literarias, de textos científicos. Entonces esa es la función que tiene la metonimia.
Ahora pasemos a más ejemplos de metonimia. Primero dijo que no tenía hambre, pero luego se comió 2 platos. ¿A qué se refiere esta expresión? Que la persona comió mucho. No va a comer 2 platos literalmente, pero sí comió mucho. Aunque parezca muy antiguo, a mí me gusta leer a Shakespeare. Entonces, habíamos dicho recién que se puede utilizar el autor por la obra. Entonces acá nombramos al autor y no vamos describiendo qué obra leímos. Debemos visitar el Museo Contemporáneo porque hay un Frida Kahlo. Sabemos que Frida Kahlo fue una artista y una de sus obras entonces está expuesta en el museo. Y déjame tu teléfono y cualquier cosa te llamo yo. Entonces, usamos metonimia cuando decimos dame tu teléfono. ¿Qué quiero decir? Dame tu número telefónico. Entonces, estos son otros ejemplos que nos ayudarán a comprender mejor lo que es una metonimia. Llegamos ahora a la evaluación de la clase. Y tenemos primero que debemos señalar las metonimias con la ayuda de un texto. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera, oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. En el primer verso tenemos si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Entonces tenemos si mi voz muriera, no se está refiriendo a la voz propiamente dicha, está hablando de una persona. Si yo muriera en tierra, llevadla al nivel del mar. Entonces mi cuerpo que se lleve al mar. Entonces ahí tenemos una metonimia en donde se utiliza la palabra voz en vez de el nombre de la persona. El siguiente ejercicio dice también señalamos las metonimias y tenemos Carlos Antonio López en política económica puso más platos en la mesa de los paraguayos. Carlos Antonio López firmó tratados comerciales con Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. En política exterior, trató con las naciones vecinas para afianzar las fronteras paraguayas. Entonces tenemos un poco también de la vida de Carlos Antonio López y aquí tenemos las respuestas. Más platos, Francia, Estados Unidos y Reino Unido y naciones vecinas. En algunos casos podemos expresar el todo por la parte como la parte por el todo. Ahora vamos al resumen de la clase y tenemos ¿por qué es importante aprender sobre la metonimia? Porque desarrolla la expresión literaria, permite disfrutar de la poesía y desarrolla la inteligencia verbal. Y tenemos nuevamente a nuestros compañeros que dice, ahora podremos describir el gobierno de Don Carlos utilizando metonimias. ¡Súper!, le dice Ara. Ahora llegamos al final de la clase. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Yo me despido. Hasta la próxima.